Usted se habrá preguntado ya muchas veces, tal vez en el camino al trabajo, tal vez mientras toma una ducha o tal vez al despedir a un ser querido, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Será un final definitivo o el despertar a una nueva forma de vida? A decir verdad, en lecturas improvisadas no tenemos la respuesta. Pero somos conscientes de que es la muerte un tema de interés general por el misterio que rodea este acto al que no podemos escapar. Hoy, en este nuevo episodio de Lecturas Improvisadas, Ambrose Bierce, con el relato Un habitante de Carcosa, nos muestra una ventana a lo que venga después de la muerte. Sobre el autor podemos decir que fue un cuentista y periodista estadounidense con una obra llena de humor negro, temas trágicos y violentos que giraban alrededor de la muerte. Ambrose Bierce fue además un combatiente en algunas guerras y se distinguió particularmente en las que tuvieron lugar al oeste de los Estados Unidos. Su experiencia en la guerra marcó el carácter y la visión mórbida de la vida que reflejaba en su obra. El autor es para muchos de nosotros conocido por una obra espectacular que es el Diccionario del Diablo, la que también recomendamos hoy en Lecturas Improvisadas, pues es una obra en la que el autor desarrolló el humor negro y es por la que más se le conoce. Así pues, le damos a usted la bienvenida a este nuevo episodio de Lecturas Improvisadas. Acomódese muy bien, porque aquí inicia Un habitante de Carcosa. Existen diversas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura. En otras, se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede por lo general en la soledad. Tal es la voluntad de nuestro Dios. Y, no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre o que ha partido para un largo viaje, lo que de hecho es verdad. Pero a veces este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos, resucita en el mismo lugar en el que el cuerpo se corrompió. Esas palabras de Halley sobre la muerte habían estado rondando mi cabeza por un tiempo. Absorto en mis pensamientos, trataba de comprender el sentido de ese mensaje hasta que de repente un viento helado revivió mi conciencia cuando pasó por mi rostro. Y es cierto, en ese momento desperté para descubrir que me rodeaba una llanura desolada que me resultaba totalmente desconocida. La relativa calma de ese lugar me inquietaba. Era como si las hierbas altas que se mecían con los vientos de otoño fueran portadoras de quién sabe qué misterios. Para tratar de ubicarme, presté atención a los detalles, solo para descubrir que había sobre el terreno y a largos intervalos unas rocas de formas extrañas que parecían intercambiar entre sí miradas significativas. Y dispersos por el campo, por aquí y por allá, viejos árboles secos se mantenían en pie como si fueran jefes de una malévola conspiración. El ambiente de este lugar era muy lúgubre. Todo lo que alcanzaba a percibir, más mental que físicamente, era como una maldición invisible. En todo, y digo en todo, había una amenaza, un destello de maldad, un oscuro presagio, un indicio de fatalidad. Inicialmente no percibía ningún animal y no encontraba en el frío viento que soplaba sobre mi rostro ningún otro tipo de sonido diferente al de la hierba que se inclinaba para susurrar a la tierra sus espantosos secretos.
Observé entonces con atención y descubrí cierto número de piedras gastadas y evidentemente trabajadas con herramientas. Algunas de ellas estaban enterradas en capas de musgo y otras rotas o hundidas en la tierra. La evidencia me mostraba que estaba en una especie de olvidado cementerio, y aquellas piedras gastadas no eran más que lápidas funerarias. Como el terreno era plano, porque el tiempo se había encargado de esconder los túmulos y las depresiones propias de los entierros modernos, de los cementerios y de estos templos propios de la vanidad humana, me sentí pues el descubridor del cementerio, que antes habría pertenecido a una prehistórica raza de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía ya muchísimos siglos. Una vez más me descubrí absorto en mis pensamientos. No prestaba atención a mis experiencias, pero poco después me pregunté, ¿y si no conozco este lugar? Entonces, ¿cómo llegué aquí? Escarbé en mi memoria los últimos acontecimientos de lo que había vivido y de golpe recordé que había estado muy enfermo, que la fiebre me había atacado con tanta fuerza que había generado en mí delirios, en los que a gritos pedía aire y libertad, aire y libertad. También llegaron a mí imágenes borrosas de mis familiares atándome a la cama para tratar de calmar mis delirios y mi enfermedad. ¿Será posible entonces? ¿Será posible? Creo que escapé a mis cuidadores y caminé por mucho tiempo. Lo suficiente como para haber llegado a este lúgubre y abandonado cementerio muy alejado de mi ciudad natal. Y sabía que estaba ahora muy lejos porque no escuchaba el ruido de mi amada ciudad Carcosa. No había coches, ni perros ladrando, ni siquiera el sonido de los niños, ese sonido tan particular que hacen al jugar. Pensé entonces que esta lejanía y este lugar cargado de misterio y de terror no podía ser otra cosa que el resultado de mi locura. Probablemente estaba delirando una vez más. ¡Esposa! ¡Hijos! ¡Amigos! Grité, buscando una ayuda que no iba a llegar. Caminé entonces entre las piedras ruinosas para tratar de ubicarme. De repente, un sonido llegó de atrás de mí. Algo pisaba la hierba y removía suavemente las piedras. Lentamente volteé la cabeza y miré en dirección al ruido. Y descubrí que se aproximaba un lince. ¡Un lince! ¡Un lince! Seguramente esa bestia estaba dispuesta a destruir mi garganta. Salté y grité para espantarlo, pero el animal se limitó a pasar a mi lado como si no me hubiera visto. Después de eso, a mi derecha, entre los pastizales, un hombre apareció caminando. Tenía una larga barba y vestía pieles de animales. Llevaba en la espalda arco y flechas y en la mano derecha una antorcha. Decidí entonces presentarme para pedir indicaciones. ¡Hey! ¡Hey, buen hombre! Por favor, indíqueme el camino a Carcosa. Estoy perdido y enfermo. Me urge volver a casa. ¡Hey! Pero el hombre respondió con un ruido inentendible. Supuse que era un extranjero que hablaba en idiomas desconocidos para mí, mientras él también pasaba a mi lado, como si no me viera. A lo lejos escuché al búho que presagiaba lo que seguía a continuación. Entonces vi a un árbol a lo lejos, un árbol que me invitaba a descansar bajo su sombra. Esquivando tumbas para no caer al vacío, llegué al árbol en mención y me recosté un rato. Ya en este punto, parecía que se había vuelto costumbre en mi mente meterme demasiado en mis pensamientos, por lo que no me di cuenta de que me había sentado justo al lado de una de esas lápidas desgastadas y atacadas por el tiempo. La miré como hipnotizado, cuando de repente un fuerte viento sopló y removió la vegetación que cubría la lápida, lo suficiente como para descubrir palabras en mi idioma. Por Dios, por fin podría ubicarme. Podía leer entonces, podía descubrir de dónde me encontraba realmente. Levanté las raíces del árbol,
Rompí lo que tenía que romper para leer en donde estaba y cuando me incliné a leer, por Dios, era mi nombre, era mi fecha de nacimiento y también la fecha de mi muerte. El sol comenzó a asomar mientras los lobos saludaban al alba y se sentaban a mi alrededor. Esto es todo lo que hay en las memorias del Medium Beatles, quien se comunicó con el espíritu de quien habita ahora esta casa. Este ha sido un habitante de Carcosa, en un capítulo más de lecturas improvisadas que fue posible gracias a la producción de Yata Studios. En la locución, Cristian Ruiz y Diego Ruiz. Adaptación y guión original, Diego Ruiz. Hasta la próxima y no olvide guardar algunas flores para su tumba.